buenas, bienvenidos todos a mi canal de Maite Lovers, joyas artesanales. Gracias, les agradezco mucho por estar aquí. Quiero enviarles un fuerte abrazo a mis miembros del canal. Muchas gracias por su colaboración. También, por supuesto, a los suscriptores que colaboran compartiendo los videos, dándole like y comentando por acá en cada uno de los tutoriales que les comparto por aquí. Les recuerdo también que los que aún no me siguen, ¿verdad? Y les gusta mi contenido, les invito a tocar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video por acá. Y bueno, el tutorial de hoy es una pulsera de 4 vueltas. Como pueden ver, aquí tengo puestas unos ejemplos. Vamos a realizar con este tipo de cordón. Este cordón es otro tipo. Este es cordón de serpiente que le llaman y este es un cordón encerado. Este es de 4 milímetros y este es de 3 milímetros. Aquí también me hice esta pulsera con este tipo de cuero. Este es cuero sintético, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, miren el tipo de cierre que le hice acá es con número 18. Yo les hice un reels hace poco haciendo en un cordón de turquesa, igual que este tipo de cordón en color turquesa. Les hice ahí los cierres para que vean cómo se termina, cómo se empieza, dónde se corta. Y bueno, le puse este tipo de cierre también y como pueden ver, esto queda así cruzado. También en este tipo de diseño queda así cruzado y hoy vamos a hacer esta técnica en este tipo de cordón. Pueden hacerlas, como pueden ver, este tipo de pulseras en cualquier tipo de cordones. Esta es una pulsera bastante emotiva, tiene mucho sentimiento, es muy especial para mí porque están las iniciales de mis hermanos, mis padres, mis hijos y mi esposo. Aquí arriba están las iniciales de mi esposo y mis hijos. Y acá tengo las iniciales de mis padres y mis hermanos. Entonces, bueno, es muy especial para mí. Les doy una idea de lo que ustedes pueden hacer a alguien que aprecian mucho o que le puedan dar ideas a sus clientes cuando quieran hacer algún regalito que tenga mucho sentimiento, ¿verdad? Que esté incluida la familia en ese accesorio. Entonces, esta es una de las ideas, una pulsera con las iniciales, pueden ser collares también con las iniciales. Ok, aquí en esta pulsera, mis amores, para que anoten si les interesa y tienen de este tipo de cordón. La verdad es que yo compré este cordón en una tienda local aquí en Panamá. Voy a buscar en AliExpress a ver si encuentro y les comparto el link. A ver a dónde. Yo no he buscado porque yo compré bastante aquí, entonces yo no he comprado aquí en AliExpress de este cordón. De este sí, de serpiente sí he comprado. Por aquí les dejo el link. Y bueno, también he comprado, bueno, no he comprado de este también en AliExpress. Esto fue en una tienda local, pero voy a buscar en AliExpress en qué tienda podemos encontrar este tipo de cordón encerado. Entonces, esta es cola creo que le dicen de serpiente. Entonces, bueno, pueden usar cualquier tipo de cordón, ya sea número 4, las medidas no importan, todo es que tu idea fluya de cómo tú vas a decorar la pulsera. ¿Ok? Miren, aquí hay dos estilos, una es de 3 vueltas y este es de 4 vueltas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, voy a tomar una medida de 8 centímetros. Voy a medir, 8 centímetros. O la dejamos de 9. Es que no me gusta que me sobre tanto. Aquí, como pueden ver, esto no es tan largo, ¿verdad? Hay personas que no les gusta tener mucho excedente en lo que es esta parte de acá del cierre. Entonces lo voy a hacer vamos a ponerle 9 centímetros. Aquí este tramo mide 87 centímetros. Tiene la opción de que lo hagamos de 10. Entonces, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a explicar así cómo es la técnica de estas pulseras para que vayamos entendiendo cuál es la técnica, ¿verdad? Entonces, miren, para las que van a dejar 10 centímetros de excedente,
empiezan dejando los 10 centímetros de excedente. Vamos a realizar un nudo, ¿verdad? Un nudo sencillo, normal. Lo vamos a dejar y vamos tomando la medida. Vamos tomando la medida que queremos. Un poquito más chico. Yo esta la hice de 8. Entonces la voy a dejar de 9 centímetros aquí. Entonces vamos a dejarla aquí. Fijamos bien, ya la dejamos de 10, ¿ok? Porque igual tenemos que hacer los cierres, el cierre que va a quedar debajo del nudo y va a ir un balín aquí igual que esta. Esta la hice bien cortita, pero bueno, la voy a hacer así de 10 porque la medida que estoy utilizando me da para hacerla de 10 centímetros el cierre. Entonces, ¿cuál es la técnica aquí? Después que hemos realizado el nudo, vamos a tomar 3 centímetros. A partir de aquí marcamos y colocamos el alambre número 22, que es con el que vamos a trabajar. Y vamos a trabajar con 60 centímetros de alambre número 22. A partir de aquí, de los 3 centímetros, voy a fijar el alambre. Entonces, fijo el alambre. Vamos a ubicarnos de la mejor manera posible. Voy a cerciorarme de que no me haya movido, ¿verdad? De los 3 centímetros. Y fijo con 4 vueltas. Entonces arrimo y fijo acá. Y quedo por la parte de arriba. La puntita del alambre me queda hacia abajo. Entonces voy a esconder esta puntita de esta manera. Vamos a bajar ahí. Y listo. Porque si queda levantada, eso nos puede herir. Entonces ahora aquí empezamos a colocarlas. Voy a trabajar con perlas. Estas son cuarzos rosas número 4. Estas son unas ágatas número 4. Estos son cristales de 3 y 4 milímetros. Entonces empezamos así. A partir de aquí, de los 3 centímetros que hemos apartado, ¿verdad? Voy a empezar a colocar piedras de esta forma, así. Miren, aquí yo coloqué de 3 milímetros. Miren qué belleza. 3 y 3 y 3. Entonces, quedó espectacular. Entonces, vamos a hacer el diseño. Nos colocamos así y damos 1, 2 vueltas sin ejercer presión ni apretar mucho, ¿verdad? Porque el hilo tiene que quedar ligero, con movimiento, tiene que verse libre, no tiene que verse, el hilo no tiene que verse así como ahorcado. No. Entonces, y vamos a hacer, miren, que les iba a explicar, ¿verdad? ¿Cuál es la técnica? Para que vayamos entendiendo. A partir de aquí de los 3 son 10 centímetros los que yo voy a adornar en perlitas, en piedras, ¿verdad? O lo que tú le pongas, si es dije, lo que sea, son 10 centímetros. Luego de esos 10 centímetros vas a dejar 7 centímetros libres sin adorno. Esos 7 centímetros son los libres, los lisos, los que no llevan diseño. Luego de los 7 centímetros vas a adornar 10 centímetros. Luego de los 10 centímetros vas a dejar libre 7 centímetros y luego vas a adornar 10 centímetros. Entonces, como son
4 vueltas, ¿verdad? Si tú la quieres de 5, entonces tienes que extender más el hilo o trabajarlo desde el rollo. Entonces, y así trabajas con más seguridad. Entonces aquí adornas 10 centímetros, luego dejas los 3 centímetros de excedente y lo que sigue, ¿verdad? Yo creo que aquí me di más de las 4 vueltas. Entonces siempre igual al final dejas tus 3 centímetros y tiene que sobrarte los 10 centímetros de cierre, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí y lo que estamos haciendo ahorita. Esto es consecutivo, es repetitivo. Entonces yo voy a colocarles así, les estoy explicando cómo se coloca el alambre aquí sin ejercer presión ni fuerza. Colocamos las piedras. Si le vas a colocar dije, entonces pues le colocas tu dije. Estas pulseras es cuestión de gusto. Incluso puedes hacerle tejido en tejido plano. Puedes hacer diferentes tipos de tejido con este diseño. Y son 10. Mi técnica es esta. Yo adorno 10 centímetros. Son 10 centímetros en los que yo le coloco aquí a las pulseras. Entonces dejo libre. Estos son los 7 centímetros libres. Por la parte de abajo son los que vamos dejando libres, que es cuando vamos dando la vuelta. Entonces igual es para un tamaño estándar. Si la persona es de manito gruesa, mi diámetro es de 16, lo que es mi muñeca, entonces tendrías que dejar más excedente. Por eso está esto, la extensión, ¿verdad? Porque si la persona es de mano más gruesa, entonces para eso está esto. Y aquí, si la haces en este diseño, entonces le colocas cadenita de extensión y listo. Y ya, vas a realizar el mismo tamaño de cordón para cualquier tamaño de muñeca, ya sea gordita o delgadita. Bueno, si es delgadita, ya muy flaquitinga, entonces tienes que preguntarle cuál es el diámetro de su muñeca y así pues hacerlo. Pero yo creo que este es el tamaño estándar es así. Para eso tienen estos excedentes de cierre. Entonces miren, esto es continuo. Esta es una técnica repetitiva y miren, no se ve, el hilo no se ve ahogado, no se ve apretado, como pueden ver. Entonces vamos a ir así. Voy a regresar cuando hayamos terminado, cuando yo haya colocado los 10 centímetros, que vamos a ir así. Esto es lo mismo que vamos a ir. Si lo quieres más juntito, entonces tienes que juntar un poco más y así vas. El diseño tú lo haces a tu gusto. Entonces aquí ya estoy culminando el primer diseño. Me dieron completito los 60 centímetros. Entonces una cosa es que para este tipo de 4 milímetros son 60 centímetros de alambre 22. Pero eso va a ir en dependencia de que si lo haces más pegadito, entonces tiene que ser más alambre. Entonces si lo haces más pegadito, por lo menos trabaja con unos, miren aquí completito los 10 centímetros de adorno, ¿verdad? Entonces tienes que trabajar por lo menos con unos 60, yo utilicé 60 centímetros aquí. Puedes utilizar, si lo haces pegadito, 80 centímetros de alambre. Trabajas y lo dejas bien pegaditito. Entonces, pero yo lo veo bien así, con esa distancia, me parece espectacular.
Entonces ahora de aquí para allá voy a dejar 7 centímetros libre y a partir de aquí voy a colocar voy a dejarlas más juntitas, así que voy a ocupar 80 centímetros para la siguiente, que son 10 centímetros de diseño. Entonces a partir de aquí me aseguro, marco y fijo. Entonces fijo igual con de 3 a 4 vueltitas. Aliso. Vamos a cortar un chin la puntita y vamos a bajarla. Me voy a asegurar que dejé los 7 centímetros, ¿verdad? Y ahora a partir de aquí empiezo el diseño y lo voy a hacer con, tengo 3, voy a buscarme otro diseño, otro colorcito que me cuadre con este color. Lo voy a colocar aquí, voy a colocarle 3 piedritas. Voy a hacer algo parecido a lo que hice aquí. Entonces esto, ¿cómo se coloca? Así. Y lo voy a hacer más pegadito. Ok, entonces aquí doy 1, 2 vueltas. Y aquí quedó colocada para colocar las siguientes 3. Entonces colocamos bien y fijamos el alambre así. Como pueden ver, voy cruzada. El alambre empieza aquí y enrollo del otro lado, cruzada. Así. Miren cómo se ve. Entonces esto va a ser repetitivo. Entonces les explico esta y me voy, ¿verdad? Para avanzar, si no el video se hace más largo, con algo que bueno, va a ser repetitivo y no estaría bien hacer el video tan largo con algo que ya sabemos que es una continuidad de lo mismo. Entonces, bueno, les coloco esta última y me voy. Ya saben, son 10 centímetros. Cómo se coloca. Así, sin ejercer presión, ni fuerza, ni apretar. Hacemos 2 vueltas y vamos a adornar 10 centímetros de esto, ¿ok? Entonces vean mis amores, aquí ya tengo los 10 centímetros y me sobró, como ocupé 80 centímetros porque yo tenía en mi mente pensado que iba a colocar de las otras, pero después cambié de idea y coloqué este diseño. Como pueden ver es más separado, por lo tanto se ocupa menos alambre. Entonces me sobró alambre, eso no importa, no lo voy a botar. Me sobró 47 centímetros, o sea que ocupé la mitad casi. Un poquito menos de la mitad. Entonces ocupé aproximadamente, vamos a ocupar unos 38, pero mejor ocupar 40 centímetros para realizar este tipo de diseño. Se lleva menos alambre. Entonces aquí termino y aquí voy a cortar el alambre. Y esto no lo vamos a botar, obviamente que no, ¿verdad? Se guarda porque sirve para realizar otro tipo de diseño. Otra cosa, para engastar piedras, que se ocupa mucho el alambre 22 dependiendo del tipo de engaste. Entonces aquí vamos a liberar y miren cómo queda.
El hilo, como pueden ver, no se ve apretado como chorizo. Entonces esa es la intención. Ahora a partir de acá dejo libre 7 centímetros, marco y coloco el alambre que voy a colocar voy a colocar 80 centímetros porque voy a colocar estas piedritas que miden 4 milímetros y la voy a colocar con este mismo, pero la voy a hacer como más juntitas, así que creo que me voy a llevar 80 centímetros. Entonces vamos a cortarlos. Ok, entonces mido los 7 centímetros, marco y coloco los 80 a fijo, el alambre número 22 siempre en 80 centímetros. Vamos a ver cuánta cantidad me llevo aquí. Lo que pasa es que en este, como es número 4, en este yo le colocaba era 60 centímetros en cada diseño. Pero lo que pasa es que hay que tomar en cuenta el grosor del alambre. Entonces, si es más grueso, obviamente se va a llevar más alambre. Entonces, y en este pues no he hecho, en este tipo de número 4 no he hecho pulsera de 4 vueltas hasta ahorita aquí que lo estoy compartiendo con ustedes. Entonces vamos a arrimar un poco más y listo, ya tengo ahí mis 7 centímetros. Ya miraron, todo es con medida, medidito. Y una de las cosas importantes que hay que fijarse es que estés haciendo el diseño en la misma dirección de los demás, ¿ok? Que no vayas a hacer el diseño al revés. Entonces ahora aquí voy a colocar a partir de después de los 7, coloco estas piedritas y la voy a colocar de una en una. Y voy a dejarlo pegadito, pues no lo voy a separar tanto como este. Quedó un poquito separado. Entonces, este pues lo vamos a hacer un poco más pegado. Entonces, miren, así de una manera libre, dándole respiro al hilo, al cordón. Entonces no lo vamos a apretujar, que quede un cordón ligero, con movimiento, ¿verdad? Miren. Entonces tiene su técnica. Esta pulsera es fácil de realizar, sin embargo tiene su técnica. Si no sigues el paso a paso, algo te va a salir mal. Entonces ese es el paso a paso que yo por aquí les comparto, ¿verdad? Pues entonces, bueno, vamos a seguirle colocando piedritas y cuando vayamos por aquí donde coloqué el dije, ¿verdad? Que ese es 4. Cuando vayamos por acá, casi por el 6, entonces coloco, siempre ocupamos, por eso es importante nuestro centímetro. Si le vamos a colocar dije a este tipo de diseño, vamos a ocupar nuestro centímetro siempre, que es nuestro aliado en las pulseras y en todo. Así que bueno, para que nos queden las cosas cabales, alineaditas. Entonces que a la hora que lo coloquemos pues nos quede el dije central. Entonces aquí 2 vuelticas. Y aquí ya miren aquí. Entonces a partir de acá 2, 4. Como pueden ver 2, 4. Y quedamos aquí. 1 centímetro mide esto.
y aquí 2, 4. Entonces 4 y medio y 4 y medio son 4,50. O sea, 4 y medio, 4,5 más 4,5 son 9. Y 1 que se está tomando el dije son 10. Entonces, aquí vamos bien. Entonces, esta es la parte del medio, 2, 4. Esta es nuestra medida. Aquí voy a colocar el dije. ¿Ok? Entonces, luego de aquí para acá empiezo a colocar la misma cantidad de piedras que coloqué aquí y me debe de medir los 10 centímetros. Esto lo coloco hacia acá. Yo sé que han haber quedado perdidas, que a veces uno saca cuentas, a veces yo saco cuentas así en voz alta y yo me entiendo, pero bueno, espero que me hayan entendido ya la última explicación, que ya saben, 4,5 más 4,5 son 9. Entonces son 4,5 que vamos a realizar de costura. Como pueden ver, 2, 4,5, ¿verdad? Aquí. Entonces son de diseño, 4,5 de diseño de piedritas y más 1 centímetro de el dije. Lo colocamos así de esta forma, como pueden ver. Entonces ya de aquí para acá me tiene que medir, voy a colocar la misma cantidad de piedras, 2, 4, 6, 7, son 7 piedritas. Y vamos así, el mismo movimiento, lo mismo. Entonces regreso cuando haya terminado de colocar todas las pepitas. Ok, mis amores, entonces aquí ya terminamos la tercera, el tercer diseño. Como pueden ver, son 10 centímetros. Entonces, si vas a colocar un dije, ya sabes que tienes que dividirlo, hacerla tu cuenta. Tienes que restarle 1 centímetro y después dividir las partes, ¿no? Entonces, luego, así como yo lo hice, ¿verdad? Que espero que no las haya enredado en mi cuenta, que a veces, bueno, ustedes saben que a veces uno solo se entiende. Pero espero haber sido clara con respecto a la cuenta, ¿verdad? Si le vas a colocar un dije, tienes que medir el dije. Este dije por lo menos midió 1 centímetro. Y de ahí, pues para acá yo dije, ok, voy a hacer 4,5 de adorno de piedra, y luego es 1 centímetro el que necesito para el dije, y luego le doy los otros 4,5 que son 9 centímetros en lo que es el diseño de las piedras, más el centímetro que lleva el dije, se nos hace 10 centímetros. Entonces 10 centímetros de diseño, que son los que estamos realizando. Entonces miren, bueno, me sobró este chin, lo guardamos. Entonces, para hacer tu diseño de pulsera vas a trabajar entre 60 y 80 centímetros de alambre número 22. Es relevante según el grosor, ¿verdad? Es relativo. Listo, entonces a partir de acá vamos a medir los 7 centímetros que vamos a dejar libre, y aquí empiezo
aquí voy a diseñar 10 centímetros y aquí ya me van a quedar, voy a dejar los 3 centímetros que dejé al principio y luego ya esto es los 8 centímetros o 9 centímetros que yo dejo de cierre, ¿ok? Entonces empezamos. 7 centímetros lo marco. Listo, mis amores. Entonces aquí ya terminé, miren, le coloqué fue cristalitos blancos, miren qué belleza. Aquí y voy a terminar con esta vuelta acá. Corto y le puse fueron 80 centímetros, ¿oyeron? Entonces estos 80 centímetros son los que yo les recomiendo trabajar. Te va a sobrar, pero es mejor que te sobre un poquito a que te vaya a faltar. Entonces miren, aquí esto cuadra y esto cuadra. Aquí esto cuadra las separaciones, miren. Y aquí obviamente como hubo uno que dejé un poquito más largo, pues sobró, pero eso no importa. Ya lo vamos a cuadrar y vamos a quemar con el azul para que no quede esto negrito. Entonces miren, aquí lo que voy a hacer es que le voy a poner balines con huequitos grandes. Estos balines con huequitos grandes yo los coloco así. Voy a quemar más porque no me quiere entrar. Entonces tiene que entrar porque el hueco es de bien grande. Voy a ayudarme con mi pinza. Esto hay que hacerlo con cuidado porque el hilo lo podemos dañar con esos jalones. Entonces voy a quemar un poco más y voy a apachurrar a tratar que entre porque tiene que entrar. Vamos a un poco más. Ahora sí, con cuidado, acuérdense que podemos el hilo lo podemos dañar. Voy a tomar esta pinza y voy a hacerlo así. Listo. Entonces aquí lo que hago es quemar. Quemo con la parte azul, para que no me quede negro eso, y voy a aplastar aquí. Esto es porque el balín aquí ya no se va a salir. Aquí no se va a salir con esto. Entonces voy a tratar de quitar esto negrito que quedó aquí para que no se vea desagradable eso. Voy a quemar. Está como bien durito para quemar esto, ¿ah? Y lo mismo voy a realizar en el otro, con el otro lado, ¿ok? Ya vieran qué rápido, si vieran qué rápido
coloqué ese balín. Entonces ahora aquí quemamos y llevamos el balín hacia abajo. Voy a quemar un poco más y aplastamos aquí. Listo, entonces una vez que quedamos aquí ya vamos a hacer el cierre. Realizamos el cierre con del mismo, o buscamos algo más delgado. Voy a utilizar 20 centímetros que tenía por ahí de esto. Organizo esto bien, ¿verdad? Y ahora lo que hago es encontrar estas dos partes, así de esta manera, y vamos a hacer un nudo corredizo de esta forma. Vamos a hacer como que vamos a hacer un lazo, pero nos ubicamos así. Esta es dejamos una parte más larga, ¿verdad? Y a partir de acá empezamos a girar o a dar vuelta con el cordón de esta forma. Yo creo que esto es se ve muy grueso, pero bueno, lo vamos a hacer así. Ahora aquí, esto que nos sobró lo vamos a pasar por debajo del círculo que hicimos y vamos a alar este primero sin que se nos vaya este otro. Entonces los dos, ahora lo tomamos los dos juntos. Alamos y quedamos así. Como este es bien grueso, ¿verdad? Vamos a apretar bien porque este hilo es bastante gruesecito, como pueden ver. Entonces aquí lo que queda es, vamos a probar si corre perfectamente. Ya podemos cortar. Lo vamos a dejar así si queremos, o no sé, a ver si lo cambio porque el tipo es muy grueso. Me parece que está muy el nudo quedó así como muy chambón, muy grande. Pero bueno, ya les queda aquí la idea cómo realizar el nudo, ¿verdad? Hay otros nudos que yo les he explicado cómo hacerlos, así que bueno, ya tienen aquí la idea. Voy a cortar, asegurar bien, y voy a cortar. Este nudo no me convence mucho, quizás porque es muy cortito el hilo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejarlo ahí. Ustedes escojan el tipo de nudo que quieran, le pueden poner algo más. Yo le voy a poner balín, le voy a colocar balín aquí, ¿verdad? Y del otro extremo también le voy a colocar balín. Cortamos y voy a quemar para colocar los balines. Ok, ya aquí le puse los balines a este cierre. Entonces abrimos así, está corredizo. Y aquí ya vinieron. Entonces ahora lo que queda es colocarnos la pulsera. Entonces me voy a quitar esta. Ok, lo que queda es colocar la pulsera y empezamos. ¿A dónde empezamos? ¿Cómo es la cosa? Vamos. Es así que se coloca, a ver si aquí.
aquí. Listo. Vamos a tomar los cierres. Aquí, esto queda así cruzado. Miren qué cosa más bella. Apretamos un poco más y esto queda así cruzadito. Si ustedes quieren, bueno, este alambre, este hilo es bien grueso, así que el nudo corredizo queda bastante abultadito. Pero bueno. Entonces miren. Espero que les haya gustado, hayan comprendido la técnica. Es una cosita muy bella, hermosa. Hermosa. Ya nos acomodamos y vean qué cosa más linda. Miren. Miren, estos son los espacios que dejamos sin diseño. Y esto queda así cruzadito. Miren. Qué belleza. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.